Testimonios que nos hablan de quien escribe y de quienes quieren. Su escritura parece estar guiada por un ojo que, sin distraerse propiamente de ver, se muestra destinado sobre todo a oír. Eugenio Montejo. Leyendo sus historias ficcionales y crónicas periodísticas y sus historias periodísticas y crónicas literarias, celebramos las sucesivas muertes de un país. Ella tiene esa cualidad. Nos induce al goce por la vida del descuartizamiento. No por nada se la ha llamado sádica. Milagros Socorro. Leyéndola disfruto como pocas veces y que quizá por ello la siento mi amiga, Alexis Márquez. Bienvenida Elisa Lerner. Hoy nos acompaña en el programa la escritora Elisa Lerner. Blanca Elena Pantin dice que hay que ser Elisa para hacer de la peluquería un epicentro del cual emanan todos los terremotos patrios. Y hay que ser Elisa para hacer del tema de las diligencias femeninas un tratado social. En fin, hay que ser Elisa para hacer memoria y registro de esa Caracas que acaso no estuvo muy lejos de la belleza y del temblor del mundo. A mí realmente me parece que eres una persona muy querida por todos y estamos felices de tenerte aquí para empezar a quererte definitivamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y por leer esas palabras tan bellas de destacados escritores del país. Lo que sucede es que el escritor juega a ser amigo mientras escribe, pero si tienes que compartir con él, tú dices, mejor es tenerlo lejos que siga escribiendo. Esa es la ficción del escritor, que tú piensas, qué encantador es, qué divertido, pero a lo mejor si lo tienes cerca, no es tan divertido. Bueno, yo quería que ahora usted le dedicara unas palabras bueno, creo que ya lo hizo, ¿verdad? Le dedicó esas palabras diciéndole manténganse alejados, amigos escritores. Bueno. Yo le quería preguntar, ¿por qué dicen que usted es la fundadora de la metáfora en la prosa venezolana? Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que si tú lees sobre todo a la Ida Granco Precoz, que a mi modo de ser es la más admirable y la que ha sido más valorada por la crítica y los poetas del momento, ella escribió unos reportajes que eran, si no recuerdo mal, a Juan Liscano, un salto a la metáfora, un gran salto a la poesía. Y se veía también en muchas de las crónicas que escribió para el Diario Nacional en los años 50. Lo que yo creo es que ahora se vive muy a prisa y se escribe muy a prisa, y la metáfora es una paciencia del idioma. Es una preciosa paciencia del idioma. Y a veces no tenemos esa paciencia porque son tiempos violentos o tiempos del mercado del libro. Y la escritura de la inmediatez, que pareciera que es lo que está ahorita como leyéndose mucho, ¿permite la metáfora? Precisamente creo que no. Sería como una falsa piedra, ¿no? Ya le dije que es como una preciosa paciencia del idioma. Bueno, yo también estoy súper emocionado por tener en el estudio hoy una de las leyendas vivas de nuestra literatura. Elisa, has incursionado en varios géneros, pero se te conoce más por tus crónicas. Ahí uno lee esos textos y uno te siente que ahí estás como un pez en el agua. ¿Tú crees que uno de los fines últimos de la literatura será el preservar la memoria? Bueno, yo creo que finalmente la literatura, es decir, la literatura de algún modo tiene una finalidad moral, que es la memoria. La memoria, la condición de la memoria es moral. ¿Qué sería un país sin la memoria? Lo que sucede es que nosotros estamos mal acostumbrados a una memoria grandilocuente de espadas y de batallas. Y hay una memoria del pequeño esfuerzo de todos los días, que a lo mejor es la gran memoria de los pueblos. Pero yo creo que sí. Eso se ve, por ejemplo, en un libro como Austerlitz de Ceval, donde él preserva la memoria de Jacques Austerlitz, alguien
un joven judío que había perdido su nombre y su identidad porque había sido salvado del bestialismo nazi, pero no sabía cuál era su origen, porque había sido dado en adopción muy pequeño en un presbiterio galés. De manera que yo sí creo en la condición moral de la literatura, de la memoria. La fotografía también es todo eso tiene una condición, si es posible, estética, pero también moral. Yo no creo que la moral y la estética estén reñidos en el arte. Afortunadamente podemos decirles que los libros que aún se consiguen en las librerías de Lisa fácilmente son los que están relacionados con sus crónicas. Uno de ellos es En el Entreacto, que fue publicado por Monte Ávila, y otro importantísimo también es Carriel para una fiesta, que es de la editorial Blanca Elena Pantin, que lleva varias reediciones. En el Entretanto, perdón, el de Monte Ávila. Y el de la cajita de Todman, que lo tienen Inés por allí, que el título es Homenaje a la estrella. Pero que es un libro de ficción. Uh-huh. Sí. ¿Tú quisieras leernos un párrafo de ese libro? Yo soy malísima leyendo. Bueno, ahorita yo leo un poquito. Bueno, no es que yo quiera decir que yo sea buenísima leyendo. Eso suena porque feo. soy muy, muy ciega. ¿Quieres que leamos un poquito? Bueno, si ustedes... ¿Tienes algo seleccionado ahí ya? Sí, el primer párrafo. La movilidad estelar de tu vida ha dado animación a muchas de mis horas. Eso vamos a decir lo que es del último relato. Sí, la homenaje a la estrella. Vale. De la cajita de Todman. Sí. La movilidad estelar de tu vida ha dado animación a muchas de mis horas. La singularidad de flor malva que se alojó en tus ojos ilumina con tierno resplandor mi existencia infeliz. Crecí en el seno de una familia tan ordenada como una vajilla de factura inglesa, pero tantos años después, lo que con más cariño recuerdo es un contacto aterciopelado con los ositos de peluche en mi dormitorio de niña. El terso juego, acaso una ingenua premonición de las caricias que, luego, anhelé del hombre que por algún tiempo llegaría a ser mi marido. Desde temprano soñé con las perspectivas de una boda suntuosa, un traje de novia con cola más llamativa que la del más hermoso blanco corcel. En las tardes de merienda mi tía Isabel siempre dijo que lo del traje era lo de menos. Según ella, mujer que adoraba las confituras, un hombre lo que buscaba en el cuerpo de la esposa era un dulcísimo tarro de frambuesa que, de acuerdo a unas circunstancias nada meteorológicas, podría comer poquito a poco con avidez. Realmente me impresiona cómo te narra toda la cotidianidad de esos momentos. Y se parece a ti, ya veo por qué te gustó. Ay, parece a mí nada. Que de verdad que me gusta mucho eso porque además tiene tiempo para la metáfora. Yo no quiero que se pierda la metáfora, yo quiero rescatar eso. La inmediatez no puede comerse, la verdad. Muy bello ese. Ahora, yo veo allí que en tu ficción se cuela la crónica, porque esas cosas también las has tratado en unos textos de crónica, y en la crónica también parece que en el teatro también, el traje de novia está en Vida con Mamá. Entonces todo eso se entremezcla. No, es que son lo que se llama, lo que cualquiera llamaría las obsesiones de un escritor. Claro. Me acuerdo de un hombre muy inteligente venezolano que por un tiempo que ha dirigido algunas veces Monte Ávila, que es Néstor Real. Él decía que un escritor, si tiene 3 o 4 obsesiones, ya es demasiado. Lo importante es cómo las trata, cómo las va escribiendo, cómo va manejando a través del tiempo y de los libros y de las páginas sus obsesiones. Mis obsesiones no son muchísimas, son algunas pocas, y entonces esas obsesiones aparecen en las diversas páginas, sea teatro, sea ficción, sea crónica o ensayo breve. Elisa, en este momento que albergas una obra ya reconocida, ¿tú podrías Ojalá. afirmar, sí, definitivamente, que la narración exige una voz que se convierte de manera absoluta en dueña de un espacio? ¿Hay una voz para cada escritor? Yo no sería tan dogmática. Yo creo que que cada escritor va configurando su escritura o sus voces o su voz. Eso se va dando de acuerdo al momento de la escritura, pero tú no puedes prefigurar nada. Por lo menos yo nunca sé cómo van a terminar mis cosas, ¿no?
En ese sentido, si es que soy escritora, soy una escritora inconclusa. Y puede variar de una historia a otra esa voz. De acuerdo a mis obsesiones del momento. A veces son obsesiones que me llevan mucho tiempo. Hay una que la tengo desde la adolescencia y que creo que no solo la viví desde el comienzo de la adolescencia, y creo que la viví no solo yo, sino muchos otros de mi generación, solo que a lo mejor a mí se me da de alguna manera diferente. Es decir, yo creo que la escritura consiste en singularizar una manera de ver la vida o de ver la historia o de ver una historia que otros la vivieron y uno lo vive de una manera singular a través de un idioma propio. Yo también noto en tus crónicas, sobre todo, que tú incluyes personajes del dominio, vamos a decir, del público, pues Shirley Temple, Kafka, Ana Frank, y eso hace muy agradable la lectura, porque a uno lo bombeas a todo lo que uno recuerda de Shirley Temple, que por lo menos para mí fue un personaje que me marcó muchísimo. Nunca supe bailar tap, pero me marcaba. Y a uno le recrea, y uno eso se lo agrega a lo que tú estás escribiendo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, quizás el personaje de ficción que yo he elaborado más sería el detective Columbo. Y también, por ejemplo, Charlie Chaplin, Gardel, porque de alguna manera Gardel y Chaplin tienen que ver mucho con mi infancia y con las obsesiones de mi padre, que era admirador de Gardel, que lo había visto en el Teatro Mundial de Valencia, donde yo nací, o con Chaplin, que me ayudaba a ver en el cine. Pero pienso que cada vez menos, a medida que va pasando el tiempo, esos personajes, ese tío vivo, digamos, de actrices o de personajes, incluso de las tiras cómicas que en un momento dado me ayudaron para hacer un espacio en mis crónicas, cada vez aparecen menos en mi escritura. Y que si tú te das cuenta, por ejemplo, bueno, como estamos hablando de lo que yo escribo, me voy a atrever a hablar de ello, que en el entretanto, por ejemplo, apenas aparece Marlene Dietrich, pero sucede más una historia con una mujer muy solitaria que canta en una plaza de Madrid, o hablo yo de mí misma yendo a un delicatessen y recordando algunas cosas personales de postales que eran enviadas por mi familia que estaba en otra parte del globo, cada vez menos y en la ficción también. Eso en un momento dado yo creo que fue como las niñas que juegan un poco a las muñecas, mientras hacen su aprendizaje de la maternidad. Mi aprendizaje de la maternidad literaria fue como jugar con esos personajes de ficción hasta llegar a los personajes que yo pude observar en la vida. Uh-huh. Estamos conversando con Elisa Lerner, el Premio Nacional de Literatura Elisa Lerner. Elisa, tú te graduaste en Derecho. Sí. Pero nunca ejerciste. ¿Quiere decir que el llamado a las letras es tan fuerte así? No. Es decir, yo hice un posgrado aunque los posgrados no están ahora tan de moda. Uh-huh. Hice un posgrado en prevención o un entrenamiento en prevención de delincuencia juvenil y tribunales de menores, un año después de graduarme. En realidad, cuando yo estudiaba, el derecho se llamaba Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Yo creo que me interesaba, no sé por qué, la manera de ver el país era a través del tema político. Uh-huh. Y todos mis compañeros, los que yo conocí en el bachillerato, Adriano, Rodolfo, García Morales, etcétera, todos comenzaron a estudiar Derecho conmigo en la Central. Y eso era como esa era como la profesión de los escritores. Uh-huh. En realidad, a mí no me gustaba mucho el derecho. Y en un momento dado, en cuarto año, estuve a punto de dejarlo.
Y yo creo que a mí lo que me gustaba era ser una periodista, porque yo veía en las películas americanas a las reporteras que llevaban una vida de mucha aventura y después se casaban con el director del periódico. Y bueno, mira, era maravilloso, tú tenías tu vida segura. O con el futuro presidente como Jackie Kennedy. No, pero hay unas películas muy encantadoras que dirigidas casi algunas por Frank Capra de la comedia americana de finales de los 30, principios de los 40, donde hay muchas periodistas y hay una que a mí me gusta muchísimo, Jean Arthur, y ahora es muy difícil ver esas películas y además yo las volví a ver en el Museo de Arte Moderno. Me gustaba mucho ser periodista, además yo admiraba mucho a Aida Gramco, que escribía muy bien. Fuera de Rosa Montero yo no he visto a nadie que escriba con tanta poesía dentro de y luego, eso era lo que yo quería, pero yo estudié, recuerdan, en la época de Pérez Jiménez, y entonces en la escuela de periodismo no era todavía una escuela de mucho prestigio, la escuela de Derecho era una escuela de prestigio, donde daban clases Jovito Villalba, el doctor Caldera, el flaco Sanabria, y entonces Rafael Pisani. Entonces yo fui alumna de estos profesores, y eso sí me dio una dimensión del país, porque recuerden que yo era hija de emigrados europeos, y me dio como una dimensión al haber estudiado en ese maravilloso Liceo Fermín Toro, donde había el teatro de Alberto de Paz, donde había periódicos murales y donde conocí finalmente cuando yo apenas tendría 14 o 15 años a toda esta gente que iba a formar parte del grupo Sardio. Yo creo que eso me dio una gran dimensión acerca del país, porque yo creo que el vínculo de un escritor no es solo el idioma, sino singularizar su país a través del idioma. Elisa, a mí siempre me gustaba mucho la cocina y muchas de las cosas que hago en la vida las llevo como a medidas de cocina, y leyendo todas las críticas y, bueno, no todas, algunas críticas y algunas opiniones sobre tu escritura, yo dije, bueno, esta es la receta que yo veo que hace Elisa. Son como 500 gramos de acierto de estilo, 400 gramos de hallazgos metafóricos y aditivales, una pizca de ironía, mucha tradición y sabor de esta tierra. Realmente yo siento que eso es lo que tú pones en tu narrativa. Qué bello, qué agudo. ¿Me lo vas a dar? Claro. Yo hice eso y yo decía, me da una pena, pero dije, no, después se lo voy a decir, porque de verdad me pareció que, como además tú siempre juegas con lo muy cotidiano y lo tratas como de metaforizar, a mí me gustó mucho esa descripción de tu narrativa, tus crónicas y tus obras de teatro. Muchísimas gracias. No vale. Elisa, en el último texto de Carriel para una fiesta, que se titula El primer dolor político de una niña, hablas allí de cómo lloraste cuando te enteraste de la muerte del presidente Roosevelt. ¿Tú te imaginas en este momento algún presidente por el cual derramarías alguna lágrima si llegara a morirse? A nivel mundial, estamos hablando, ¿ok? Bueno, a lo mejor Clinton me cae muy bien, además es guapísimo. Es bonitico, ¿verdad? Sí, no, y además me parece un hombre muy inteligente que, según Carlos Fuentes, era un hombre, es un hombre muy lector que sabía muy bien. Le dijo, bueno, recordaba páginas enteras de Faulkner, y yo creo que un deber de un buen presidente es conocer los escritores de su país. Y en ese sentido, bueno, a lo mejor ya no lloraría tanto. Yo lloré a un presidente. Eso fue un lloro que sigue todavía. Yo estaba comenzando la adolescencia. La caída de Gallegos. La caída de Gallegos significó un futuro incierto para quien de niña veía un país donde a lo mejor yo podía ser una escritora, donde las mujeres con fluidez habían sido nombrados agregados y culturales. La misma Aida Gramco, de apenas 24 años, había sido nombrada encargada de negocios en la Unión Soviética, y creo que todavía lloro un poco la caída de Gallegos.